hace bien la fuerza pública en hacerle tanta bulla a la persecución a Guacho. Y hubiera sido una gran noticia para el país que de una vez o se hubiera dado de baja o se hubiera capturado a Guacho. Dejaron crecer un enano. En realidad Guacho no representaba nada en las FARC, era una persona de muy bajo rango en las FARC, y después de huir de las FARC se asoció con carteles mexicanos y ha creado una gran perturbación en toda la zona del Pacífico colombiano y en la frontera con Ecuador. La muerte de 3 periodistas y la manera como ha actuado sobre las comunidades, el desavío a la fuerza pública y, por supuesto, todo el negocio del narcotráfico ha crecido con él en esa zona. De manera que después de dejar crecer el enano, es bueno toda la actividad que ahora se está desarrollando sobre Guacho. Hubiera sido muy bueno que las noticias tuvieran una claridad suficiente. Se habla de un francotirador, de 2 tiros en la espalda de Guacho, y luego no se ha podido encontrar ni el cadáver, ni se ha podido capturar a Guacho vivo. De manera que estamos en una incógnita enorme, que ojalá se aclare en los próximos días, pero es preciso decir que aún con todo este esfuerzo que ha hecho la fuerza pública, aún con toda la bulla que se ha hecho, es una cosa buena para el país que personas que han desertado de las FARC y que están causando tanto daño y tanta perturbación al proceso de paz sean perseguidos, y sean perseguidos por la fuerza pública legítimamente, cuidando también, que eso es un reclamo de las comunidades, cuidando que no se perjudique a las comunidades de esas zonas, que la persecución a Guacho no signifique también golpear a comunidades sufridas como son las del Pacífico y como son hay negritudes, indígenas, campesinos, cocaleros que viven en esa zona y que están soportando todos estos niveles de violencia. Una vez más, Colombia se equivoca diplomáticamente en las relaciones con Venezuela. Francisco Santos acaba de decir que no están descartadas ninguna vía frente a Venezuela y se arroga la palabra de decir que es posible cualquier acción, incluso militar, frente a Venezuela. Lo dice desde Washington, lo dice como embajador de Colombia. Muy negativo esto. Ya el presidente Duque se había equivocado antes de la posesión en estar en Washington anunciando la política frente a Venezuela y frente a la región. Y después, en estas semanas anteriores, habíamos tolerado sin que el gobierno colombiano dijera nada sobre unas declaraciones de Almagro, el secretario general de la OEA, que vino a decir también que no descartaba la intervención militar en Venezuela. Era una fanfarronada también porque Almagro no tiene ningún poder sobre ninguna tropa para decir que va a hablar de intervención militar. Es un acto de indelicadeza con el territorio colombiano porque lo hizo desde Cúcuta. Eso repercute en estas relaciones. Y ya también habíamos hablado de muchos momentos donde Colombia ha dejado ver eso de alguna manera. Eso no es bueno para el gobierno colombiano. Es muy distinta la posición nuestra en relación con Venezuela que la posición de los demás países. Cualquiera puede hablar desde lejos de intervenciones militares, pero nosotros tenemos una frontera de 2.600 kilómetros con Venezuela, estamos recibiendo migrantes venezolanos de una manera impresionante. Nosotros somos un país que cualquier cosa que ocurra en Venezuela tendrá unas repercusiones enormes en nuestro territorio. Una intervención militar nos pondría en una situación de seguridad muy precaria en Colombia. Y claro, si eso se asocia además que a la presencia de carteles mexicanos en Colombia, si se asocia además a que de pronto se juntan Márquez, que ahora está en diferencias al interior de las FARC, con los disidentes, que ya tienen una fuerza importante y que exagera un poco, pero que no está lejos de lo que dice el New York Times esta semana sobre las disidencias de las FARC, y si se junta también con una posible ruptura de las conversaciones con el ELN, teníamos un incendio de grandes proporciones. Eso lo hemos dicho antes en este espacio de opinión que tenemos, pero es muy grave que sigamos
alimentando esto. Es tan negativo además que el mismo Almagro corrige, digamos, lo que había dicho en Colombia, dice que lo malinterpretaron sus declaraciones en Cúcuta. Es tan negativo que el propio canciller de la República de Colombia había dicho que por ningún lado teníamos intención de promover o auspiciar o apoyar alguna intervención militar. Es que esas cosas no se pueden andar diciendo. Es la primera de muchas que seguirán seguramente indiscreciones de Pacho Santos, que no tiene ninguna condición de diplomático, que es una persona muy irreverente, una persona dedicada a la política y una persona que puede cometer demasiados errores en las labores diplomáticas.